empujar el botón. No sabes qué, pero no. Hay que empujarlo. Encendido. ¿Escuchan ahora? Sí, ¿no? Gracias por escuchar. Es algo positivo cuando alguien escucha. Y bueno, sí, Dios nos habla también. Y se han olvidado de decir que está Marisa de Suiza. A ver, Marisa, allí. Yo la conozco desde que nació. Porque el día que nació la fui a ver a la maternidad, por eso la conozco. Gracias a Dios. Gracias a Dios, me gusta mucho estar aquí en esta mañana con todos ustedes, hermanos y amigos, que me han tratado muy bien, a toda mi familia. Han orado por nosotros también, gracias. Dios nos ha bendecido en estos meses aquí en Murcia, donde la gente es muy amable. Y que la gente sea amable no tiene precio. Porque hay países ricos, pero la gente no es amable. Sí, gracias a Dios donde hay gente amable. Gracias a Dios. Dios es bueno y creo que el Espíritu Santo nos guíe ahora, nos ministre en su gracia y tome su palabra. Ahí me gusta la sinceridad, así que yo les he dibujado el tamaño de mi fe, para que ustedes me conozcan, porque ustedes tienen que saber si tengo fe o no tengo fe. Entonces yo dibujé el tamaño de mi fe para que ustedes sepan cuál es mi medida. Hay que saber cuál es la medida de la fe. Y en esta hoja yo dibujé la medida de mi fe. ¿Ustedes lo ven? Quizás la hoja la ven por lo menos. Y ahí ¿qué más? Un puntito negro. No sé si todos lo ven. Si alguien lo ve de atrás, tiene una vista excelente. Ahora, si no ven ni siquiera la hoja, ya es más grave. Pero en la hoja hay un pequeño puntito negro de 1 milímetro, cuando ustedes vean 1 milímetro, después la pueden ver si no me creen, la puedo mostrar después, 1 milímetro, y parece que es suficiente porque es la medida de un grano de mostaza. Y es bíblico, no lo inventé yo, está en la Biblia. Es la medida de un grano de mostaza, 1 milímetro. Podemos decir, pero yo pensé que había que tener mucha fe. Yo pensé que había que tener una fe muy grande para que Dios me escuche. Pero la palabra nos dice que si es 1 milímetro, como una semilla de mostaza, alcanza para que haya consecuencias. Consecuencias de la fe. Porque la fe en Dios es dinámica. Pasa que está muy junto a la vida. No quiere que predique. ¿Las pillas son nuevas? Ah, sí, correcto. Y apague el otro. Ah, sí, vamos a ver. Estamos haciendo un detalle técnico. No, pero esto no se puede. Vamos a probar. Bien. Seguimos entonces después del problema técnico. Seguimos teniendo fe como un grano de mostaza. Así que nadie le está pidiendo una gran fe o una fe enorme, sino un grano de mostaza. 1 milímetro. Yo controlé nuevamente hoy en internet, quería estar seguro de lo que iba a decir, y la semilla de mostaza es 1 milímetro. Imagínense lo poco que es. ¿Por qué? Para mí el porqué es que Dios es demasiado grande. Dios es demasiado grande, más aún de lo que nosotros nos imaginamos. Más todavía.
porque nuestra mente fue creada por Dios y nuestra mente es pequeña al lado de la mente de Dios. Por eso Dios, que nos conoce, dice: voy a pedir aunque sea una fe de 1 milímetro, para que por lo menos así puedan creer y puedan recibir. Porque en la palabra de Dios hay un dinamismo. Al leer la palabra, al creer en la palabra, hay un dinamismo. El Señor está vivo. Jesús se mueve. Jesús está. Donde están 2 o 3, dice la palabra, el Señor está. Y donde está el Señor es un extremo del reino que desciende de lo alto. ¿Dónde está usted en este momento? Algunos días estoy en Cartagena, otro en la casa de oración. Pero si usted tiene fe como un grano de mostaza, usted está en un extremo del reino de los cielos. El de mano. Hermanos, y quizás podemos cambiar. Que apague el otro. Yo le entrego el otro. No va a parar. ¿Escuchan con esto? Qué bien, gracias a Dios. Qué bueno que la fe funciona sin ningún problema electrónico. Y tenemos acceso al reino de los cielos. Jesús decía: un extremo de los reinos se ha acercado. Cuando Él llegaba a un lugar, Él decía: un extremo del reino se ha acercado. Un extremo del reino de los cielos. No es una reunión más, no es un encuentro de 2 o 3 personas, es el extremo del reino que desciende de lo alto cuando 2 o 3 se reúnen en el nombre del Señor, se ponen a orar, y como se ha dicho también en las reuniones de oración de aquí, suceden cosas. Suceden cosas. Porque hay un mover de Dios. Y nos dice la palabra en Mateo 17, versículo 20: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate aquí, allá, y se pasará, y nada os será imposible. Si tuvieras fe como un grano de mostaza. En la época de Jesús la gente decía: mi problema es grande como una montaña, mi dificultad es grande como una montaña. Y Jesús, que conocía los dichos populares de su época está diciendo: si tuvieras fe, le dirías a la montaña que se vaya, que se eche al mar. Porque si tienes fe, puedes ver la gracia de Dios. Pero aparte de tener fe, y ya sabemos cuál es el tamaño necesario, 1 milímetro, 1 milímetro alcanza, todos somos más grandes que 1 milímetro, así que podemos tener la fe completa de 1 milímetro, creer en esta fe. Y lo que hacía Jesús también, que tenemos que nosotros recordar, en Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. ¿Y qué hacía Jesús allí? Bravo. ¿Alguien sabe qué hacía Jesús en el lugar desierto? Oraba. Si nos ponemos a orar, a pedir a Dios, es ahí con fe, con esperanza, con obediencia al Señor, comenzamos a ver resultados, consecuencias, respuestas. Cuando buscamos a Dios, vamos a encontrar de Dios. Él siempre está. Marcos capítulo 1, versículo 40 dice que vino el leproso, se hincó de rodillas y dijo: si quieres, puedes limpiarme. ¿Y Jesús qué dijo? Quiero ser Quiero limpio. ser limpio. Quiero ser limpio. Y no voy a contar ahora la historia del leproso porque la conté el viernes en la iglesia del pastor Miguel. Pero algún día la contaré. Quiero. Jesús dice: quiero. Y fue la respuesta. Fue limpio, completamente limpio.
Marcos capítulo 2, versículo 10, nos dice también allí, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Nunca hemos visto tal cosa. Marcos 3:13 dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso, vinieron a él y estableció 12 para que estuviesen con él y enviándoles a predicar y que tuviesen autoridad para sanar los enfermos y para echar fuera demonios. Autoridad en el nombre de Jesucristo. Autoridad para predicar la palabra y creer en la obra de Dios para liberación, para sanidad de las personas que se acercan. Y tenemos la fe de un milímetro, el tamaño de una semilla de mostaza. Creer en Dios, clamar a Dios. En Marcos capítulo 5 tenemos pasaje que conocemos bien, por eso no lo voy a leer completamente. Marcos capítulo 5, versículo 39. Tenemos esta niña que había muerto y dice, entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaron de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate, levántate. Es tremendo ver a Jesús en acción, en movimiento. Jesús no es algo estático, no es una imagen del crucificado o solamente del resucitado. Jesucristo está en acción. El Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo es el dinamismo del Espíritu Santo. Es el dinamismo del Espíritu Santo, la acción que nos lleva a avanzar, a obedecer y a hacer cosas que quizás nunca pensamos que podríamos hacer. Cuando Dios nos envía a algún lado a hacer algo, cuando Dios nos guía, nos habla. Si tenemos fe, Dios nos va a guiar, pero si nosotros queremos realmente obedecer al llamado del Señor para hacer la obra de Dios. Si seguimos leyendo en Marcos, otro pasaje que conocemos muy bien, capítulo 6, 48, estaban ellos en el mar de Galilea, Jesús se había quedado en la playa y luego comienza a caminar. Dice, y viéndoles remar con gran fatiga porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viendo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió ellos a la barca y se calmó el viento. Y sabemos el pasaje también de la tormenta, que Jesús camina, va a calmar la tormenta. Pedro también quiere ir a caminar sobre el mar, porque debe ser interesante. Imagínense Jesús caminando sobre el mar. Pedro quiere caminar sobre el mar y Pedro dice, esto es muy bueno. Y Pedro tiene esa pequeña fe como un grano de mostaza y le dice al Señor que lo deje caminar con él. Jesús le dice, bueno, ven, si quieres venir, ven, porque podía hacerlo. Y Pedro empezó a caminar sobre el agua. Pero claro, luego se asustó. Luego se asustó y ¿qué pasó? Comenzó a hundirse. Pero el Señor lo salvó. El Señor estaba para salvar.
En nuestro tiempo de crisis, de dificultad, Dios también está al alcance de la mano para salvar. Y eso es lo maravilloso. Dios está al alcance de la mano para salvar. Hace unos 10 años atrás, me habían mostrado una foto de una iglesia en Cuba y esta congregación, porque la iglesia es la congregación, había empezado a edificar y tenía las bases de cemento y 8 columnas delgadas. Y me mandaron a decir que ore por ellos porque no tenía más dinero para construir el local para la iglesia. La iglesia estaba, pero el local no. Entonces yo agarré la foto y con mucha fe dije: Señor, bendigo esta congregación en Cuba, la bendigo para que lleguen los medios y se realice el local para esta congregación, para que unas 90 personas puedan estar bajo techo cuando llueve en Cuba, cuando el sol está fuerte. Yo los bendije con mucha fe y devolví la foto. Digo, ya hice mi parte. ¿Oré? Vi la foto, oré. Unos meses después vienen de vuelta. Me dice: hermano, acá están las últimas fotos de Cuba. Y yo digo: bueno, muéstrame las fotos. Que había la base de cemento y las 8 columnas flaquitas. Yo me enojé un poco, no mucho, pero fue un poco que al Señor: pero Señor, ¿qué pasó? Yo los bendije, oré por ellos, tenía mucha fe cuando oré por ellos y no hay ni un ladrillo para ese local de la iglesia. Y me molesté en mi interior. Y el Señor me dice: ¿estás molesto? Yo: sí, pero ve tú y la haces tú. Digo: hay un problema de comunicación, me parece. Me parece que hay un problema de comunicación. Yo solo quería que Dios los bendiga, que los ayude. Y yo digo: va y hazlo. Y cuando Dios nos dice algo y tenemos confirmación espiritual que viene de Dios, tenemos que ir. Y yo digo: bueno, voy a tener que ir. Nunca había estado en Cuba. Sabía que hacía mucho calor y mucha humedad. Voy para allá. Llego a Cuba, muy bonita las playas, la gente súper simpática, súper alegres, súper pobres, pero súper alegres. La gente más alegre del mundo que he visto está en Cuba. No tienen nada, pero son alegres. Tienen la alegría que es la riqueza de Cuba. Y todos muy alegres, todos muy contentos, toda la gente me contaba cosas. Digo: bueno, yo le llamé al pastor de la iglesia y le digo: estoy acá en Cuba, lo voy a visitar el domingo. Y vamos a estar juntos. Y uno dice: pastor, qué alegría, yo vino desde Suiza para acompañarnos, qué alegría, si estamos orando que nos visite. Y digo: bueno, gracias Señor, los vengo a visitar. Era más o menos el viernes y empieza a llover en el centro de la isla de Cuba. Pero llover que en Murcia no sabe lo que es. Comienza a llover, que cada gota era de 5 litros. Así que imagínense, cada gota de 5 litros. Empieza a caer agua por los agujeritos del techo donde estaba. Cuando me doy cuenta, había una pequeña pendiente y el agua comienza a pasar de la pendiente hacia la calle por el medio del hall de la casa donde estaba hospedado. Y cuando salgo a la calle para ver qué estaba pasando con esa tormenta, tenía el agua hasta aquí, en la plena centro de la ciudad. Imagínense más abajo. En pleno centro de la ciudad de Trinidad, tenía el agua hasta aquí. Muchísima agua. Y seguía lloviendo. Y viene el hombre que había contratado para que me llevara con su auto y me dice: pastor, usted el domingo no va a la iglesia que quiere. ¿Qué? Porque llueve tanto y esta tormenta va a seguir lloviendo varios días, dice el pronóstico del tiempo. Y yo fui a ver, y el agua del río está pasando sobre el puente. Digo: no, el puente pasa sobre el río. Dice: no, el agua del río está pasando sobre el puente. El puente está sumergido bajo las aguas del río de tanto que ha crecido.
Pasaban los camiones militares con altoparlante diciendo a la gente: no salga de su casa, no se acerque al río, no se acerque al mar, la tormenta está muy fuerte. Los altoparlantes, los vehículos militares decían a toda la ciudad de Trinidad: nadie salga de su casa, no vayan al río, no vayan al mar, está todo cerrado, todo clausurado. Y ya el viernes se estaba terminando, estábamos bajo las aguas. Yo fui a medir de vuelta, el agua llegaba hasta por acá, todo mojado. Y me molesté nuevamente y digo: Señor, ¿me hiciste venir a Cuba a edificar un local? Y ni siquiera puedo cruzar el río. Ni siquiera puedo cruzar el río por la tormenta y la inundación. Toda la zona estaba inundada, hasta el puente quedó bajo las aguas. Digo: Señor, ¿me hiciste venir hasta acá? ¿Para qué? Y el Señor me vuelve a hablar en mi interior y dice: ¿estás molesto? Y digo: sí, estoy un poco molesto. Porque pagué el pasaje, me vine hasta aquí, no me gusta la humedad y estoy bajo las aguas. Dice: ¿estás molesto? Y digo: sí. Dice: echa la tormenta. Echa la tormenta. Digo: pero no está en mis dones echar tormenta. Digo: no está en mis dones. Nunca practiqué. En el seminario bíblico no me enseñaron a echar tormentas. Y el Señor me dice: aprende. Digo: bueno, perdido por perdido, mojado por mojado, me voy ahí en la parte donde veía la tormenta, una tremenda tormenta, relámpagos, cada gota de agua de 5 litros, todo mojado, el agua pasaba por las casas, por las calles, por todos lados había agua para regar Murcia durante 10 años. Y yo miro la tormenta. Pensé un momento y dije: ¿qué le voy a decir a la tormenta? Porque nunca lo había hecho. Y le dije a la tormenta: mira, tormenta, ahora en el nombre de Jesús, que me mandó hasta aquí, estoy buscando hasta la cintura casi, te ordeno que te vayas de este lugar y no vuelvas más mientras yo esté en Cuba. Y dije: amén, gloria a Dios. ¿Saben qué pasó? Se puso a llover peor. Peor se puso a llover. Ahora las gotas eran de 10 litros cada gota. Golpeaban el techo y parecía que nos estaban rompiendo el techo de cómo caía el agua con fuerza. Las gotas se habían multiplicado. La casa empezó a temblar. El agua pasaba más fuerte delante del living comedor. Las aguas empezaron a subir en las calles. Y yo digo: me voy a dormir. No quiero saber más nada. Me voy a dormir. Y espero que el agua no me lleve a la cama. Me acosté, dije: Señor, yo hice lo que pude. Hasta aquí llegué. A las 6 de la mañana me despierto y empiezo a escuchar las aves cantar. Las aves estaban cantando. Y yo digo: qué raro que canten si llovía tanto. Abro la puerta donde dormía, un sol impresionante. Un sol cubano que quemaba los huesos. Voy a la calle, las aguas se habían ido. Llamo al hombre que había contratado, le digo: vaya al río a ver si se puede cruzar. Viene, agarra el auto y se va al río. Dice: pastor, las aguas bajaron. El puente está arriba de vuelta de las aguas, el río pasa por abajo. Dije: gracias a Dios. Gracias a Dios, porque yo tenía que ir a predicar el domingo a esa iglesia, del otro lado del río. Lo que quiero decir con esto es que Dios es todopoderoso. Dios es todopoderoso. Hacemos lo que Dios quiere que hagamos. Y lo que Dios nos dice de hacer, se puede hacer. El local fue construido, las paredes, techo, todo fue construido en poco tiempo. Y la felicidad de esos hermanos cubanos eran más felices todavía que los otros cubanos felices, porque Dios nos había bendecido. Dios nos había bendecido a todos. Dios también estaba bendecido con ellos.
y alabamos al Señor juntos ahí en Cuba, cerca de Trinidad. La lluvia no volvió más. No sé si ha vuelto ahora, tengo que preguntar, seguro que cargar el problema. Mientras estuve allí, no llovió más. Y podemos decir, Dios es bueno. Amén. Y aunque nuestra fe sea 1 milímetro, si está puesta en el dinamismo de Dios, en el poder de Dios, es suficiente. Amén. Si usted está enfermo, clame a Dios y deje que los hermanos oren por usted. Porque creemos en Dios. Entonces, cuando yo estoy enfermo, empiezo a clamar a Dios. Porque me gustan los doctores, pero prefiero clamar a Dios. Y me pongo a clamar a Dios. Una vez me sacaron un pedazo de cáncer del cuerpo y me dijeron, tiene que controlar que no vaya a volver. Y pasaron ya como 15 años y nunca más volvió. Nunca más volvió, gracias a Dios. Nunca más volvió. Y iba a volver porque no hace falta. Gracias a Dios. Cuando tenemos una necesidad, la que sea, volquémonos a Dios. Clamemos a Dios. Creamos a Dios. Dejemos nuestra carga en las manos de Dios. Que Dios es bueno y se ocupa de nosotros. Porque Dios nos ama. Si lo único que está pidiendo Dios es esa fe de un niño. Cuando tenga tiempo, agarre un esfero, un bolígrafo, no sé cómo le dicen aquí en Murcia, un lápiz. Agarre una hoja de papel, un poco más. Agarre una hoja de papel, dibuje su fe. Dibuje su fe, 1 milímetro, y piense que es posible. Es posible. Porque si usted piensa que tiene poca fe, le falta 1 milímetro. Aquel hombre que su hijo era endemoniado y se tiraba para morir al fuego, a las llamas, y viene a Jesús, se acerca a Jesús y le dice que su niño se quería suicidar, que se tiraba al fuego. Y Jesús le pregunta si tenía fe, si creía. Y este hombre le dijo, Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Dijo la verdad, creo, ayuda a mi incredulidad. En este día, en esta mañana, que estamos en un extremo del reino, de los cielos, a través de la persona de Jesucristo, del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, estamos en el buen lugar para que Dios nos bendiga. Estamos en el buen lugar para que Dios nos bendiga. Hoy, también. Hoy, confiemos en el Señor, dejemos toda nuestra carga, toda preocupación, y aún si estamos enfermos, vengamos a que oren por nosotros, porque Dios tiene poder para ayudar. Tengamos como recuerdo de este día el tamaño de la fe. El tamaño de la fe, pongámosla en obra, pongámoslas en Jesucristo, que Dios va a bendecir nuestras vidas. Puesto de pie, vamos a hacer una pequeña oración y luego de el lugar.